Ya, van a disculpar la espera. Siguen ingresando. Ya vamos a continuar. Ya en este tema, que son los vientos, ¿no? Vamos a ver por qué se produce el viento, ¿no? Los factores que influyen en el viento. Y el primer factor que influye en el viento sería la variación térmica, como vemos ahí en pantalla. Ya mira, tu internet no funciona hoy. Ya, el primer factor es la variación térmica, habíamos dicho, ¿no? En primer lugar, el viento es los movimientos, ¿no? Del aire, esos movimientos que producen, que les había comentado ayer, que es las corrientes de convección, ya que eso se produce por los cambios de temperatura que existen ahí en el ambiente, en las masas de aire, ¿ya? Entonces, ese sería el primer componente o el primer factor que influye en los vientos. Después sería lo que es el efecto Coriolis, ¿ya? ¿Qué es el efecto Coriolis para empezar? El efecto Coriolis se produce a consecuencia, ¿no? Del movimiento de la Tierra, de uno de los movimientos que es la rotación. Ese movimiento que hace la Tierra rotando sobre su propio eje, ¿no? Que hace que los vientos se desvíen para otros lugares, ¿no? En este caso, vemos los vientos que se desvían hacia el lado izquierdo, en la parte del meridiano, ¿no? Lo que es en el hemisferio norte. Primero se desvía hacia la izquierda y después los 30 grados de arriba se desvían a la derecha y en los polos norte se desvían hacia la izquierda, ¿ya? Entonces eso es a causa del efecto Coriolis. Entonces hay una parte que dice ahí en el libro del doctor donde, donde, donde dice, ¿no? Que si no existiera la rotación de la Tierra, entonces los vientos tendrían una sola dirección, ¿ya? Entonces, cuando se produce este cambio de direcciones, es por el efecto Coriolis. O sea, esos serían los dos componentes, ¿no? Ya, ahora vamos a ver lo que son los ciclones o los anticiclones, ya que son lo que es la baja presión y las altas presiones. Se dice que son bajas presiones, ¿no? Porque eh, el aire sube, ¿no? Girando en sentido antihorario hacia arriba, ¿ya? Y en su centro tiene las presiones bajas, se podría decir, ¿ya? Entonces, esa masa de aire, por su densidad, ¿no? Por su densidad que es menor que el aire a su alrededor, sube girando en sentido antihorario, ¿ya? Entonces, a eso se le llaman un ciclón o a eso se llama ciclón, digamos. Y lo que son los anticiclones se le llaman a los aires que tienen altas presiones, ¿ya? Que generalmente son aires fríos, porque, ahora en el tema 2 les había explicado lo que es la diferencia, ¿no? De las densidades que existen entre el aire frío y el aire caliente, que el aire frío, en un volumen determinado, hay más masa, ¿no? Hay más cantidad de aire frío. Entonces, que si ponemos a comparación, digamos, a un volumen de aire caliente, hay menos cantidad de aire caliente. Entonces, por eso es que el aire frío es más denso que el aire caliente. Y eso produce, ¿no? este movimiento. Entonces, de esa manera se produce lo que son las corrientes de convección. Ya voy a ver si puedo dibujar en la pizarra. Disculpa, la alta presión sería entonces horario. Sí, sí, sí. Las altas presiones en sentido horario, pero bajan hacia abajo, digamos. Descienden desde arriba, desciende hacia abajo. Y las bajas presiones, como su presión es
es baja, ¿no? Y su densidad es menor, entonces tiende a subir para arriba, que generalmente son aires calientes, ¿no? Que por la superficie, ¿no? Del suelo que está más caliente, entonces se calientan por convección y suben arriba, ¿ya? Entonces después de subir arriba, como a mayor altura tenemos menor temperatura, entonces ese aire, esa masa de aire se enfría y vuelve a bajar. ¿Por qué? Porque el aire frío es más denso que el aire caliente. Entonces, a eso se le llama corrientes de convección, porque se produce un ciclo, ¿no? En el que esa masa de aire sube arriba por las bajas presiones y luego baja hacia abajo por las altas presiones, ¿ya? A eso se le llaman corrientes de convección. Ahorita se lo voy a graficar, ¿ya? Esta masa de aire, ¿no? Ahí está la superficie, entonces se calienta por convección, ¿ya? Y sube hacia arriba. Entonces, aquí hay otra masa de aire, ¿no? La misma masa de aire se enfría, digamos. Se enfría, ¿por qué? Porque a mayor altura es menor la temperatura. Entonces, esa misma masa de aire, que está más fría que la del aire a su alrededor, ¿no? Vuelve a bajar hacia abajo, ¿ya? Vuelve a bajar hacia abajo. Y este mismo aire, ¿no? Que estaba ahí y que subió, deja un vacío, digamos, un pequeño vacío que es reemplazado por el mismo aire que sube de acá, que baja de acá. Entonces, a eso se le llama corrientes de convección y son esos movimientos de aire, digamos, que son los vientos. Eso, a eso se le llaman los vientos. Mira, no avanza mi diapositiva. No sé, van a disculpar, tengo un problema con mi PowerPoint, voy a volver a compartir. Tienes que volver al modo ratón. El puntero tenés que volver. Es que el internet que está inestable. Ya. Ahora vamos a ver lo que son las zonas características o regulares de los vientos. Existen tres zonas, ¿no? Que son características que también puede ser pregunta de examen, que es la zona tropical, zona templada y zona polar. Ya, eso no creo que les pregunten, ¿no? Exactamente porque lo que es la definición de cada una, pero ustedes tienen que saber que existen esas tres zonas, digamos, la zona tropical, la zona templada y la zona polar. Y la información que les brinda ahí en su PDF que les manda, ¿no? Simplemente es el sentido de los giros, ¿no? Que tiene en el hemisferio sur y en el hemisferio norte, en qué sentido giran los vientos. Ya. Ahora vamos a tocar lo que es la evapotranspiración, es el tema 5. El tema 4 es muy, muy, muy corto. Lo único que se ve ahí es lo que son los ciclones, los anticiclones y cuáles son los factores que influyen en el viento. Ahora, ¿qué es la evapotranspiración? Para empezar, la evapotranspiración es la combinación de dos procesos diferentes, ¿no? El primer proceso sería la evaporación. Ya, el proceso de la evaporación es un proceso en el cual el agua pasa de estado líquido a estado gaseoso, ya, y la transpiración no es nada más ni nada menos que la transpiración de las plantas que igual aporta, digamos. Las plantas transpiran y por sus hojas botan lo que es vapor de agua, ya, que generalmente succionan por sus raíces. Entonces, eso aporta, digamos, al ambiente con vapor de agua. Ya la evaporación, ¿no? Eso es lo primero que dijimos. Es un proceso mediante el cual el agua cambia de estado líquido a estado gaseoso. Ya. Ahora, factores que me determinan la evaporación.
Son distintos factores, ¿no? El primer factor que vemos ahí son los vientos, ¿ya? El viento, si tenemos mayor cantidad de viento, ¿no? O mayores velocidades de viento, entonces eso influye en la evaporación. ¿Por qué? Porque el viento lo que hace es transportar, ¿no? El vapor de agua que tenemos ahí en ese ambiente, en esa masa de aire. Entonces lo que hace es dispersar el vapor de agua que tenemos en ese lugar, digamos, en ese ambiente, y en ese lugar va a haber más disponibilidad, ¿no? Para poder seguir almacenando lo que es el vapor de agua, ¿ya? Después, el tamaño de las masas de agua, eso también influye. Mientras más masas de agua tengamos, ¿no? En ese lugar va a haber más evaporación, ¿ya? La salinidad, la salinidad es otro factor que influye, ¿no? En la evaporación. También la radiación solar, o mientras más radiación solar tengamos, tenemos más energía que aporta, ¿no? Que calienta las superficies de agua, entonces eso nos lleva a la evaporación igual. La temperatura del aire igual, mientras más caliente sea el ambiente, entonces va a haber más evaporación. La humedad atmosférica, eso igual es otro factor, digamos. Eh, Les había comentado en la otra clase, ¿no? En la clase de ayer, que, que si el aire está saturado, ¿no? Saturado de vapor de agua, entonces ya no va a poder almacenar más vapor de agua. Entonces a eso se refiere con la humedad atmosférica, ¿ya? Que si nuestro ambiente, digamos, tiene una humedad, no sé, una humedad relativa del 80%, del 90%, entonces es difícil que tenga más capacidad de almacenar, ¿no? Almacenar el vapor de agua. Bueno, y la presión atmosférica. Esos son los factores que me determinan la evaporación. La medición de la evaporación ya se la hace de dos métodos, ¿ya? El primer método es el método experimental y el segundo método es el método de la evaporación. El método experimental se hace con tanques o bandejas, ¿no? de evaporación, ¿ya? No sé si en este lado. Ah, no, no lo tengo. Bueno, estos son los tipos de tanques, ¿no? Que se usan para la medición, ¿ya? Se usan tanques de superficie, tanques enterrados y tanques flotantes, ¿ya? Y cada tanque tiene sus características, ¿no? Por ejemplo, los tanques de superficie reciben, sí, mayor cantidad de radiación solar que los otros tipos de tanques, ¿ya? Pero también tiene sus inconvenientes. ¿Por qué? Porque está la intemperie, ¿no? Y puede que le caigan, no sé, basuritas y demás, ¿ya? Entonces, ese es un obstáculo que tiene los tanques de superficie. Los tanques enterrados, ¿ya? Este, no tienen esos problemas, ¿no? Que tienen los tanques de superficie. Son más fáciles de usar, este, pero también le pueden caer cuerpos extraños, ¿no? A lo que es ahí en el tanque. Le pueden caer cuerpos extraños. ¿Por qué? Porque está enterrado, digamos, bajo tierra, entonces le puede caer tierra ahí encima. Después están los tanques flotantes que generalmente se los pone en los embalses, ¿ya? Y ese tanque igual tiene algunos inconvenientes, ¿no? Al ser usado. ¿Por qué? Porque las mareas, digamos, hacen que se mueva y se tambalee y puede ocasionar derramaciones, ¿no? De ahí del agua que está ahí adentro del tanque. Después, el otro método es les he dicho que es estimación de la evaporación. Eso se lo hace mediante fórmulas, ¿no? Mediante fórmulas empíricas y semiteóricas, ¿ya? Una de sus maneras, ¿no? De calcular la evaporación es mediante el balance energético de las masas y después la ecuación de Pima. Ahora, los cálculos de la evaporación, ¿no? Estos son los diferentes métodos o las fórmulas que se usan. Bueno, el primer método es el balance energético, ya que es el método más sencillo de usar.
En este método lo que se calcula no son la energía necesaria para que una determinada cantidad de agua se evapore, ya, a través de la radiación neta, no dicen. La radiación neta en este caso se refiere a la radiación solar, ya, esa es nuestra radiación neta, y ese es el factor más importante para usar este método, ya, y eso es una pregunta de examen, puede que les pregunten, ¿no? ¿Cuál es el factor más importante para usar el método de balance energético? O sea, ustedes tendrían que decirle que es la radiación neta, que es la variable más importante en este caso. Después está el método Meyer, ¿no? En ese método se considera la acción del viento, ¿no? A una determinada altura que es 7,64 metros. Solo a esa altura se considera la acción del viento. Después el método aerodinámico, también se toma en cuenta la acción del viento también a una determinada altura. Después la evapotranspiración, ya. Les había mencionado en un principio que la evapotranspiración es el conjunto, ¿no? De dos procesos diferentes, que es la evaporación y la transpiración de las plantas. Entonces, la transpiración de las plantas les había explicado que es un proceso ya un poquito más complicado de explicar si lo explicamos a profundidad, pero depende también de los muchos factores que pueden intervenir ahí. Aquí en la transpiración de las plantas, por ejemplo, mira, depende mucho, digamos, del tipo de planta, ¿ya? Depende mucho del ciclo de crecimiento de las plantas, de la humedad del suelo y de la insolación, del viento y de la humedad de la atmósfera. Ya, esos son la- los factores que influyen, ¿no? En la transpiración y en la evaporación ya lo habíamos mencionado, ¿no? Que es la radiación solar, la humedad, la presión atmosférica, los vientos, la temperatura del agua, el tipo de suelo y el grado de humedad. Entonces, esos serían los dos conceptos que se manejan en este tema, que es la evaporación y la evapotranspiración. Ya, bueno, se manejan también unos otros conceptos ya, que como son la importancia de la evapotranspiración. Es necesario, ¿no? Es importante hacer este estudio. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros podemos saber o una estimación de cómo funciona, ¿no? Lo que es el ciclo hidrológico. Ya podemos cuantificar con esas estimaciones las cantidades que tenemos disponibles de agua. Ya, bueno, eso sería lo que es el tema número 5. Ya. Y esto que es los tipos de evapotranspiración, ya, que igual es una pregunta de examen. Hay una evapotranspiración potencial, ¿no? Y evapotranspiración real. ¿Ya? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de evapotranspiración potencial? Nos referimos, bueno, en 1948, ¿no? Charles, bueno, así se llama, ¿no? El que formuló esta teoría, que nos dice, ¿no? Que propuso, digamos, cómo sería la evapotranspiración si se da en un lugar, ¿no? Completamente cubierto de vegetación, que se desarrolla en óptimas condiciones. Entonces, ¿cómo sería la evapotranspiración en ese lugar? O sea, esa evapotranspiración se consideraría como la máxima cantidad de agua que puede evaporarse en ese lugar, en óptimas condiciones y en un lugar totalmente vegetado. Es como ¿cómo les podría decir? Es una propuesta, ¿no? Es eso. Después la evaporación real, digamos, es lo que realmente ocurre justamente en el terreno donde estamos haciendo la investigación, ¿no? O el estudio. Es la cantidad que realmente se evapora en ese lugar y también la cantidad que realmente transpira en las plantas. Entonces, es solamente una comparación. Y ahora vamos a ver lo que es el ciclo hidrológico. Bueno, el ciclo hidrológico. eh, para comenzar con el ciclo hidrológico, ¿no?
podemos decir que es un, ¿cómo se podría decir? El ciclo hidrológico se define, ¿no? como un proceso continuo, ¿ya? Que no tiene fin, ¿ya? Ese es el ciclo hidrológico, digamos. Siempre va a ocurrir de la misma manera. Entonces, el ciclo hidrológico comienza con lo que es la, las infiltraciones, ¿no? Bueno, comienza con lo que es las infiltraciones, ¿no? Después vienen las evaporaciones, ¿ya? Ahí tenemos la masa de agua, ¿no? Y por evaporación y evapotranspiración, ¿no? Por evaporación y transpiración de las plantas, esas masas de agua suben en forma de vapor, ¿ya? Suben a los cielos y con la ayuda de los vientos son dispersados por el lugar. Entonces, por otras condiciones de presiones y de temperaturas, ahí en las alturas, esas aguas, ¿no? que están en forma de vapor, se llegan a formar nubes y se condensan. Entonces luego se produce lo que es la precipitación, ¿ya? Por acción de la gravedad, que es una de las componentes, ¿no? que interviene ahí. Entonces, por acción de la gravedad, ocurre lo que es la precipitación, ¿no? Después de que en las nubes se forman las gotas de agua, eh, caen en forma de gotas todo el agua que estaba ahí formándose. Entonces, esa misma precipitación cae en un determinado lugar y justamente esa agua que precipita, luego un porcentaje de esa agua llega a evaporarse ahí mismo y otro porcentaje que va y constituye lo que es las escorrentías, ¿ya? Entonces son las aguas donde caen, ¿no? En un determinado lugar que tiene pendiente, entonces esas aguas escurren por ese lugar y llegan a terminar, digamos, en el mar o si no ahí en las otras masas de agua que son los ríos, los lagos, las lagunas y todo eso. Entonces ese ciclo ocurre de la misma manera, ¿no? Y no tiene fin, ¿ya? Entonces después se llega a ver lo que es las cantidades, ¿no? de agua del ciclo hidrológico, ¿ya? Estas cantidades que ven ahí están dadas en forma de porcentaje y son solamente estimaciones, ¿no? No son los valores exactos realmente. Entonces son estimaciones que se han sacado mediante estudios. Se dice que un 96,5% es agua de los océanos, ¿ya? Y un 1,7% se encuentra en los hielos polares, ¿ya? Esa agua que se encuentra en los hielos polares es agua dulce, ¿no? Y lo que es el agua de los océanos son agua salada. Entonces, después otro 1,7% se encuentra en los manantiales subterráneos, ya que están por debajo de los 200 metros más o menos, hasta los 600 metros, ¿no? Esos son los manantiales. Después, el 0,1% está en los sistemas de aguas superficiales y en la atmósfera. Ya esos sistemas vienen a ser lo que son los ríos, las lagunas, y 2/3 del agua dulce, ¿no? De todo el agua que existe, solamente 2/3 es agua dulce, y ese 2/3 se encuentra en los hielos polares, ¿no? En forma de hielo, y 1/3 del total de agua dulce que existe está en lo que es en los sistemas de agua subterráneos, ya que están por debajo de los 200 metros hasta los 600 metros. Entonces, y un 0,06% se encuentra en los ríos, ya, en las masas de agua que son móviles, ¿no? Como en este caso los ríos, los arroyos y todo eso. Y solamente, ¿no? El 0,003% está en lo que es en los tejidos, en las plantas, en los animales, ¿no? En forma biológica, digamos. En los seres humanos igual, porque recuerden que nosotros somos aproximadamente un 70% de agua. Después ya, lo que es el ciclo de la escorrentía, ¿no? Es un concepto, este es un concepto más resumido que se maneja, ¿no? ¿Por qué?
porque hacer las estimaciones y los cálculos, ¿no? Para el ciclo hidrológico, explicarlo, digamos, como yo lo expliqué, es una manera sencilla, pero los cálculos son más complicados. Entonces no podemos, no podemos hacer las estimaciones o los cálculos de lo que ocurre, ¿no? Con todo el agua que influye ahí en el ciclo hidrológico. Entonces, de esa manera se ha hecho lo que es el ciclo de escorrentía, ¿ya? Que solamente toma en cuenta algunas determinadas masas de agua que son las aguas del mar, ¿no? O en una determinada región, ¿ya? Que se toma en cuenta las aguas que entran, ¿no? Al sistema, las variaciones que hay en ese sistema de agua y las aguas que salen de ese sistema. Entonces, de esa manera se hace lo que es el estudio del ciclo de la escorrentía. Y las variables que vienen a interponer, ¿no? En este ciclo son lo que es las precipitaciones, la energía solar, que es una de las componentes, ¿no? Que gracias a ello también se da lo que es el ciclo hidrológico. Ya estas dos componentes son las más importantes en lo que es el ciclo hidrológico, que es la energía solar y la gravedad, ¿ya? Entonces, gracias a ellas dos se da lo que es el ciclo hidrológico. ¿Por qué? Porque la energía solar hace que el agua se evapore, ¿no? Y vaya a formar parte de la atmósfera en forma de gas. Y luego por gravedad, ¿no? Por gravedad vuelve a precipitar y vuelve al suelo, ¿no? Y nuevamente por la energía solar vuelve a evaporarse y a formar nubes y por gravedad nuevamente precipita y así. Bueno, eso sería todo lo que es. No sé si tienen alguna pregunta. Todo claro. Ya si tienen alguna pregunta, porque no lo he, si ven que algo no lo he explicado bien, igual se los puedo volver a explicar. O si no, pasamos directamente al ejercicio que les comenté ayer, ¿no? Que es de deflexión solar. Disculpa, en el examen pregunta ejercicio, disculpa. Sí, sí, en los exámenes presenciales he visto sus modelos, ¿no? Que sí o sí entra lo que es un ejercicio de deflexión solar y lo demás es teórico, digamos. Unas 3 preguntas teóricas y un ejercicio de deflexión solar. Ya, anteriormente le daba puntaje, ¿no? A lo que es el auxiliar. Entonces ahí tomaba en cuenta lo que es los ejercicios. Entonces al auxiliar le daba 10 o 20 puntos ya, dep- dependiendo de cuántos asistan a su auxiliatura. Pero en este caso no sé si le habrá dado puntajes al auxiliar. Y si no le dio puntaje, digamos, a ella, entonces es porque él va a dar ejercicio. Creo que sí les dio porque el auxiliar está tomando lista Ajá, y a sí le veces dio a la auxiliar, si no me equivoco, dijo de 20 puntos que le estaba dando. Ah, entonces, igual de todas maneras va a entrar ejercicio en su examen, digamos, porque así siempre lo hace en presencial. Así que tienen que prepararse mañana su examen, ¿no? Sí, mañana. Tienen que prepararse con lo que es los ejercicios, porque he visto que en sus modelos sí o sí pregunta ejercicio. Entonces, Yo creo que sí, porque dijo que se lleve una calculadora, supongo que sí, va a dar. sí, entonces si les pidió calcular es porque va a preguntar ejercicio. Tengo un ejercicio preparado aquí de modelo de examen, ¿no? Ahorita voy a terminar la reunión aquí, vuelvan a entrar al mismo link ya, porque ya va a terminar en 5 minutos. Una deflexión de 50 grados, 50 grados sur. Y nos dice que nos encontramos en una fecha de 20 de marzo. De mi baño, a no ser que le ponga una cosita negra o una
Ya nos encontramos el 20 de marzo. Ya, ahora, lo primero que tienen que hacer es su respectivo gráfico, ¿no? Ese va a ser nuestro planeta Tierra. Después, tienen lo que son los ejes, ¿no? La normal y el meridiano. O el meridiano de Greenwich y la línea del Ecuador. Ahora, lo primero que el primer dato que tenemos es lo que es el dato de la deflexión, ¿no? Ustedes tienen que saber bien, ¿no? No confundir estos datos. Cuando nos da un dato de deflexión solar y no tenemos el grado que es 50 grados, ¿no? Tenemos que graficarlo de la siguiente manera. Sabemos que este es el hemisferio norte, ¿no? Y este es el hemisferio sur, ¿ya? En este caso tenemos un dato de deflexión, ¿no? Hacia el sur. Entonces, si tenemos una deflexión hacia el sur, nosotros vamos a dibujar en el hemisferio norte, ¿no? Eso va a ser nuestros 50 grados en el hemisferio norte. Pero, ¿qué pasa si nos hubiera dado, digamos, un dato, ¿no? En el hemisferio norte? Entonces, tendríamos que nosotros dibujarlo en el hemisferio sur, ¿ya? Las deflexiones se dibujan en el sentido contrario, ¿no? Si nos dan un dato, digamos, deflexión hacia el sur, tenemos que dibujarlo en el hemisferio norte. Y si nos dan el dato, digamos, del ángulo de la deflexión en el hemisferio norte, vamos a dibujarlo en el hemisferio sur, ¿ya? De esa manera tienen que graficar ustedes. Lo contrario de las latitudes, digamos, si les da una latitud, ¿no? En el hemisferio norte, entonces lo van a dibujar en el hemisferio norte. Y si les da datos de latitud en el hemisferio sur, entonces lo van a dibujar en el hemisferio sur, ¿ya? Entonces nos dice que hasta ahí es 50 grados. 50 grados, ¿no? Y nos dice que nos encontramos en ...20 de marzo. Encontremos la latitud, ¿no? Quiere que encontremos la latitud. Entonces, ¿qué hacemos para encontrar la latitud? Nosotros vamos a usar lo que son los datos, ¿no? Las fechas características que se dan en los equinoccios y en los solsticios. Y también tenemos que acordarnos, ¿no? Los sentidos. En este caso nos dieron como dato que el sol está a la izquierda, eso me olvidé de ponerlo, ¿no? Ese va a ser nuestro sol. ¿Ya? Entonces nos dieron como dato que el sol está a la izquierda. Lo vamos a dibujar de esta manera. Eso influye mucho en lo que es los sentidos que van a tomar los equinoccios y los solsticios, ¿ya? Ahorita vamos a hacer eso. El primer equinoccio, ¿no? Equinoccio ocurre el 21 de marzo. 21 de marzo. Después, ¿qué le sigue? Un solsticio, ¿no? Solsticio. Ocurre el 21 de junio. Después viene el otro equinoccio, que ocurre el 21 de septiembre. Ya siempre ocurren en esa fecha. Y después, el último solsticio, ocurre el 21 de diciembre. ¿Ya? Entonces, hay algunos datos característicos que podemos sacar de aquí. Que pasa de un equinoccio a un solsticio, pasa en 90 días, ¿ya? Cada 90 días cambia de equinoccio a solsticio. O sea, ¿qué vamos a sacar? ¿Qué dato vamos a sacar de ahí? Nosotros tenemos que ver qué equinoccio está más cercano a nuestra fecha de estudio, ¿ya? ¿Qué equinoccio está más cercano a nuestra fecha de estudio? 21 de marzo. 21 de marzo, ¿no? Entonces, esa fecha la vamos a tomar.
en cuenta, ¿ya? Entonces, también se me olvidó decirlo, ¿no? Estos datos de equinoccio, cuando el sol está a la izquierda, ¿no? Su sentido del equinoccio es sentido horario. Después es sentido antihorario, nuevamente sentido antihorario y nuevamente sentido horario, ¿ya? Cuando el sol está a la derecha, cuando el sol está a la derecha. Y esto cambia si es que el ingeniero no o el doctor nos dice que el sol está a la izquierda, ¿no? Perdón, está mal. Ya, el sol está a la izquierda, ¿no? Entonces los sentidos van a cambiar. Mi sentido del 21 de marzo va a ser antihorario, el otro va a ser horario, va a volver a ser horario y el otro va a ser antihorario. Ya, los sentidos cambian de acuerdo en dónde está ubicado el sol, si está a la izquierda o a la derecha. Entonces, habíamos dicho, ¿no? Que vamos a tomar el dato del, del equinoccio más cercano a nuestra fecha de estudio. Ya, entonces, ese es nuestro equinoccio, ¿no? Recuerden que nuestro equinoccio, ¿no? La máxima deflexión que puede tomar, es, ¿cuánto es? ¿Cuántos grados les había dicho? 23.5 grados. 23,5. Sí, 23.5 grados ya. En realidad es 23 grados, 27 minutos, ¿no? Pero para efectos de estudio se usa ese dato que es 23.5 grados. Ya, entonces vamos a decir que hasta ahí, ese va a ser nuestra latitud, ¿no? En esa fecha. Bueno, vamos a ponerle el nombre de un ángulo griego. Vamos a ponerle alfa. Eso va a ser nuestra alfa, ¿ya? Y esa va a ser la latitud cuando estemos en un equinoccio, ¿no? 21 de marzo, en este caso, cuando estemos en un equinoccio, siempre vamos a tener el dato de nuestra latitud. Entonces, ese ángulo alfa va a representar nuestra latitud. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Vamos a hacer todo lo que es esto de flexión solar, ¿no? Solamente se resuelve con regla de tres simple. ¿Ya? Vamos a anotar como dato primero nuestra fecha de partida. Fecha de partida. ¿Ya? Después vamos a tener lo que es fecha de llegada. O sea, nuestra fecha de partida es el 20, ¿no? El 20 del marzo. Y nuestra fecha de llegada es 21 de marzo. Entonces nosotros tenemos que saber cuántos días han pasado. En este caso es fácil saberlo, ¿no? ¿Por qué? Porque del 20 de marzo al 21 de marzo solo ha pasado un día, ¿ya? Entonces con esa diferencia de días, ¿no? Vamos a hacer nuestra regla de tres simple. Y vamos a decir lo siguiente, ¿no? Si en 23,5 grados, ¿no? Pasan en 23,5 grados, ¿no? Eso vamos a decir que esta es nuestra Tierra, ¿no? Y este es el eje de rotación de la Tierra. Y hasta aquí son 23 grados, 23,5 grados, ¿no? Entonces, desde aquí, ¿no? Que era un equinoccio pasa a un solsticio. Entonces tiene que recorrer un ángulo de 23 grados, 23,5 grados, ¿ya? Entonces, en todo ese trayecto, ¿cuántos meses van a pasar? 3 meses. De un equinoccio a un solsticio, van a pasar como 90 días. Entonces, vamos a decir que en 23
23,5 grados, van a pasar cuántos días, ¿no? Entonces, no, el ángulo que nos dé aquí va a ser el ángulo alfa. Y como dato vamos a usar un día, ¿no? Un día, ¿cuántos? Ya, se escucha de nuevo, ¿no? Se me fue el internet. Entonces vamos a usar esa regla de 3 simple. Cero punto 26. No se escucha nada.